Según las escrituras de Divrei Hayamim, el último libro del Tanaj, el libro de los anales, David destinó una enorme cantidad de plata y de oro del botín que tomó de sus victorias para la construcción del templo, preparando así los materiales necesarios para su construcción y dejándoselos a su hijo, el rey Salomón, porque Dios le había dicho, mira, tú no puedes construir el templo porque tus manos están llenas de sangre de las guerras. El pueblo veneraba la memoria de David y le atribuyó a esta gran empresa histórica la construcción del santuario, que tuvo tan trascendente significación para Israel, no solamente durante su existencia, sino también después de su destrucción. ¿Y quién otro podía ser sino el rey David, que había ya organizado las órdenes de los sacerdotes y los levitas para que cumplieran con sus servicios en el templo? David hubiera merecido su título glorioso en la historia de Israel si no hubiese ejecutado esta obra. No hay duda de que la construcción del templo de Jerusalén fue proyectada por David y su hijo Shelomo, el rey Salomón, la llevó a la práctica. David, por ser su creador efectivo, mereció que su memoria se conservase viva en el corazón de todas las generaciones del pueblo de Israel. Nos decimos Mizmor Shir Hanukat Abayit le David, el cántico de inauguración de la casa de David y no de la casa del rey Salomón. David fue un poeta lírico, escribió los Tehilim de inspiración divina. También elegías sobre Shaul y Jonatán y una sobre Abner, las que nos transmiten la sensibilidad de su alma. El rey David estaba dotado de más para la música y compuso numerosos cánticos de gloria a la grandeza de Dios. El rey David, además de ser una de las figuras centrales de la epopeya nacional judía, se nos presenta como un poeta de gran mérito. Las generaciones que le siguieron no se equivocaron al considerar los Tehilim, los salmos, como testamento legado por el rey David. Todos los que le siguieron empezaron a leerlos. Los Tehilim del rey David se entonaba con acompañamiento musical especialmente compuesto para ellos durante los servicios religiosos en el templo. Y son base también de nuestra tefilá diaria. Las anotaciones históricas de cada pueblo están ligadas al desarrollo de su cultura. Sabemos que un pueblo privado de cultura no tiene historia. Israel empezó a escribir su historia de manera primitiva, en un tiempo muy antiguo. En la época de transición de la vida de ser tribus nómadas a ser tribu nacional. David tenía un secretario y un escriba que se ocupaban de registrar los acontecimientos. El centro de las anotaciones históricas lo constituían el rey, su familia y sus ministros. El escriba registraba lo relacionado con las guerras y las victorias del rey y sus principales jefes militares.
referente a las mujeres del rey y de sus hijos, a los gastos de la corte, a las relaciones con los reyes vecinos, etcétera. Estableció también una especie de censo que se hizo necesario para la percepción de los impuestos. En las notas históricas vemos todo está ahí, todo está grabado. Luego de haber consolidado el Estado de Israel con su gran victoria sobre los filisteos, los Pelishtim, David se dedicó a extender sus fronteras, iniciando entonces grandes guerras ofensivas contra los estados del norte y del sur. Estas guerras están descritas de una manera sumamente abreviada, que destaca el satisfactorio resultado de las mismas y la dominación de muchos pueblos, a los que se impuso el pago de un tributo anual al Estado de Israel. Estas guerras fueron llevadas a cabo con terrible crueldad, conforme a lo acostumbrado en esa época. Pero los hechos cometidos por la gente de David no tenían punto de comparación con los excesivamente bárbaros realizados por los reyes de Asiria, sus enemigos, cuando caían en sus manos. Ellos se vanagloriaban de sus actos y en memoria de los mismos dejaron monumentos para generaciones futuras. El rey David no era así. Tenían cierta compasión por el enemigo, se le avisaba, si no se le sometía a impuestos, etc. También hay un antagonismo existente entre las tribus. Los dos primeros reyes trataron de suprimir este antagonismo. Estaba demasiado arraigado como para que fuera anulado totalmente. A lo sumo se logró aminorarlo, ocultarlo en cierto modo, pero volvía a manifestarse con agudeza en cualquier circunstancia propicia para ello. La elección de Jerusalén como capital del Estado y como centro religioso no hizo desaparecer por completo las diferencias entre las tribus. La tribu Yehuda estaba resentida, puesto que David había abandonado Hebrón, la antigua capital, para trasladarse a Jerusalén, el antiguo centro de Efraín. Por otra parte, la gente de Yehuda constituía la piedra angular en el edificio del Estado de Israel. Los principales ministros del gobierno pertenecían a la tribu Yehuda, porque las tribus pertenecientes a Yosef, Efraín y Menashe y Binyamin se consideraron ofendidas. Estos hechos fomentaron una rivalidad peligrosa entre ciertas tribus y no faltando la materia inflamable, bastó una pequeña chispa para que estallara el fuego. Esta pequeña chispa provino de la casa real. El episodio de Bathsheba y el asesinato de Uriah por orden de David sirvieron de argumento a los adversarios de David. Ahitofel, abuelo paterno de Bathsheba, temiendo velar la muerte de su yerno, fue el principal instigador de la rebelión de Absalom. El harén del rey David se había convertido en un nido de celos y rivalidad dentro de la familia real. Y el odio que imperaba entre las mujeres fue transmitido a sus hijos. Asimismo estalló un incidente entre Amnón y Tamar. David procedió con cierta tolerancia con Amnón, su presunto heredero. Consideraba seguramente que su relación con Bathsheba era aún más condenable. Entonces Absalom, hermano de la ultrajada Tamar,
Pensó que debía vengar la afrenta y asesinó a Amnón. Alejándose de la casa de su padre, a partir de ese momento comenzó a elaborar el plan para la rebelión. Al regresar a Jerusalén, se unió a Ahitofel y la revolución estalló. El centro del movimiento revolucionario era Hebrón. En los primeros momentos, David permaneció aturdido. El desastre y su dolor eran tremendos. Se encontró ante la alternativa de abdicar o luchar contra su propio hijo. Mas pronto recuperó la serenidad. Sus más íntimos amigos, y entre ellos Joab, su ministro de guerra, acudieron a él para sacarlo del apuro, ofreciéndole sofocar la rebelión por su propia cuenta. Absalón cayó muerto, pese a que el infeliz padre había dado instrucciones de que preservaran su vida. David salvó así su vida y el trono. En ninguno de los relatos de las Santas Escrituras encontramos tantos personajes históricos perfectamente identificados con características propias como en la descripción de la rebelión de Absalón. Ello demuestra su antigüedad. Se hace resaltar en forma especial la profundidad del espíritu de David, definiéndose a sí mismo con claridad la personalidad de cada una de las principales figuras de esa época. La debilidad de David por sus hijos, tal como la del patriarca Jacob, dio lugar a la rivalidad entre ellos. Este padre no tenía coraje para castigar a Amnón, ni tampoco a Absalón, su posible asesino. No podía hacerse a la idea de que Absalón permaneciese en el extranjero, a pesar de que su hijo querido, buscaba matarlo. Su corazón de padre no cesaba de latir por el hijo, aun después de haber provocado la rebelión que debería decidir su suerte, ya sea para la vida o para la muerte. En estos trágicos momentos, David recomienda a sus generales: cuidado con mi hijo Absalón. Y cuando llega el mensajero trayendo información sobre la batalla, la primera pregunta que le hace es: ¿está vivo el joven Absalón? Y conmovedora es la elegía que surge de sus labios cuando conoce el trágico fin de su querido hijo. Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿por qué no he muerto en tu lugar? Este es un grito de intenso dolor que sale de las profundidades de su alma convulsionada. Esta figura de padre que olvida y perdona nos cautiva y nos podemos dejar de admirar, exaltar esta nobleza de sentimientos tan puros y elevados. Vamos a hablar un poquito de Joab. Joab, como en todas las guerras anteriores, también en la sofocación de la rebelión de Absalón, Joab intervino eficaz y admirablemente. Este héroe destacado ministro de guerra permaneció fiel a su monarca toda su vida. La voluntad de su rey y su felicidad constituían para él ley inapelable, aun en asuntos contrarios a su conciencia, por el caso del asesinato de Uriah, el hitita. Pero cuando se da cuenta que acatando la orden del rey, cuidado con mi hijo Absalón, corría en peligro el trono y la vida de aquel, por su cuenta ordena matar a Absalón, a pesar de saber que con esa medida causaría profunda pena al monarca. Mas la vida de David y su trono quedarían a salvo. Joab, que amaba con toda sinceridad al rey y su trono, dedicó toda su vida al bienestar de ambos. Quizás no fuera a David a quien amaba, sino a su pueblo y a su patria. Consideraba a David como símbolo de pueblo y de patria.
Cuando vio que David el padre, haciendo abstracción de David el rey, olvidaba sus obligaciones para con sus ministros y su ejército, quienes ofrecían sus vidas afrontando toda clase de peligros, ya no pudo contenerse y alzando su voz le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han salvado tu vida. Y al notar que sus palabras no tenían efecto sobre el desdichado padre, David, se permitió entonces dirigirle palabras de reproche jamás oídas hasta entonces por un jefe de Estado. Juro por Dios que ni si no sales, ni aún uno quede contigo esta noche. Fue esta una intimidación atrevida. Palabras semejantes podían ser únicamente de boca de un amigo y de un ministro fiel preocupado de que el rey se traicionase a sí mismo y arruinase su mundo por excesiva sensibilidad. La intimidación tuvo su efecto. El rey David se sometió ante Joab. En ese momento Joab fue el rey y David el siervo. Pero David no olvidaría este hecho y sí le guardó rencor al hombre de hierro. No fue por haber matado a Absalón, porque al final David comprendió que ese fue un mal necesario, sino por lo que él consideró una injuria que le hirió profundamente y que no perdonaría nunca. David, que era muy sensible, no juzgó este incidente con serenidad. Su resentimiento hacia Joab fue tal que nombró a Amasá, jefe de los rebeldes, como ministro de guerra en lugar del que lo había servido con toda abnegación y cuyo pecado fue el de permanecer fiel a su soberano. Entonces aplaudió la bestia en esta interesante personalidad. El sentimiento de indignación hacia el rey ingrato se volcó contra el hombre destinado a ocupar su puesto. Joab no podía admitir tal afrenta y en el momento en que se aproximó para abrazarlo, le hundió un cuchillo terminando con el. David reconoció una vez más que los hijos de Zeruiah, Joab, uno de ellos, eran más fuertes y terribles que el. Joab, pese al odio de David, permaneció al frente del ministerio de guerra hasta que subió el rey Salomón al trono. Otros personajes importantes son Itai y Barzilai. Cuando David escapó de Jerusalén, a raíz de la rebelión de Absalón, se encontraba con él Itai, el Gitita, el Geteo, que servía en su ejército. Al proponerle a David que volviera a su país de origen, aquel le contestó diciendo: vivo Dios y vivo mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviese, allí estará también tu siervo. La fidelidad de este extranjero resalta aún más fuerte a la traición del hijo del rey. Esta admirable fe de Itai demuestra la atractiva fuerza personal del rey David, que sabía conquistar los corazones de quienes con él trataban. Por su parte, en la conversación sostenida entre David y Barzilai, se destaca el reconocimiento y la abnegación recíprocas existente entre estos dos amigos. El uno se preparaba a volver al palacio y gozar de todos los placeres de la vida, y el otro no tenía otra ambición que la de querer volver a su pueblo y morir junto con sus padres. Sentimiento de la fe y de la mutua estima aunaba estas dos almas. Al escuchar las palabras simples del anciano Barzilai, se tiene la sensación de que la vida en la corte para un campesino es como la vida de un pájaro encerrado en una jaula de oro.
Todos esos interesantes tipos, algunos imponentes y admirables, otros simples y llenos de inocencia y candor, representan en cierto modo las fuerzas morales que componían la vida del antiguo pueblo de Israel. La descripción de los citados personajes es tan real que nos da la impresión de que tomamos parte de una vida interior y nos asociamos a sus penas y triunfos. Vemos aquí hijos predilectos del pueblo, la simplicidad de Barzillai, la fidelidad de Itai, constituyeron ejemplos para generaciones futuras. Joab, por su parte, se lo presentan con toda su grandeza y valentía, terrible cuando se despierta en él el odio y el celo. En el centro se halla la figura majestuosa del rey David, nos cautiva hasta lo más hondo de nuestro ser. Su nombre representa la fuerza, la potencialidad, la dignidad de la vida nacional de Israel. Sirvió de emblema a los Hashmonidaitas cuando emprendieron para luchar también por la libertad de Israel y para todos los que luchan por Israel. Su símbolo es el Maquet David, el escudo de David. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.